Marcelo Scaglioni, especialista en política, cooperación y desarrollo internacional, nos acompaña a esta hora desde Buenos Aires, en Argentina. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Un placer, Nicolás, y un gran saludo para ustedes en Colombia y a todos los que nos están escuchando en la región. Marcelo, parecía una tarea imposible. Yo quiero aprovechar que estás con nosotros porque tú estuviste haciendo una gira prácticamente por los países del Mercosur. ¿Qué pudiste palpar? ¿Cómo percibes este acuerdo? Bueno, Nicolás, estamos hablando del acuerdo comercial más importante a nivel global. Casi 800 millones de habitantes y la conformación de una zona económica que va a superar los 22.000 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de un desafío estratégico para toda la región. Ahora, esto parecía una tarea imposible porque ha habido una oposición muy fuerte de parte de los países europeos. Yo recuerdo que hace poco, antes del G20 en Brasil, estuvo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Buenos Aires durante una visita oficial en la que tú personalmente tuviste la oportunidad de estrecharle la mano al mandatario francés y bueno, él había expresado su oposición muy duramente porque además se han estado quejando los diferentes sectores agrícolas en Francia y yo quiero que escuchemos justamente la opinión de los agricultores. ¿Qué están opinando los agricultores en medio de esta crisis que, bueno, había de alguna manera puesto en contraposición tanto al bloque europeo como el bloque del Mercosur? Las reacciones en el gremio de los agricultores no se hicieron esperar. Veamos, o ellos ven como una mala noticia este acuerdo de libre comercio. Escuchemos lo que decían. La mayoría de los eurodiputados de ese sector de la Cámara estaban en contra de firmar el Mercosur, porque pone en peligro nuestras explotaciones agrícolas. Sobre todo importa cultivos que no queremos en Francia, importa productos que nuestros consumidores no quieren, porque la calidad no es la misma. Es una gran decepción que la Comisión haya presentado ahora esta conclusión, como resultado de las negociaciones. Es un debilitamiento de la agricultura europea. Es un revés para nuestros buenos estándares europeos en agricultura y producción de alimentos. Marcelo, tú has estado en contacto también muy frecuentemente con la comunidad francesa. ¿Por qué generaba tanto escozor este acuerdo con el Mercosur? Bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando de un acuerdo que casi se negoció durante 25 años, con lo cual existen sectores, tanto en Europa como en Sudamérica, que van a tener que realizar transformaciones, de la misma manera que los agricultores franceses pueden estar en desacuerdo con el acuerdo, también pueden existir industriales de este lado del Atlántico que tienen que realizar transformaciones para ganar en competitividad. Ahora, me gustaría dejar en claro varias cuestiones. En primer lugar, la agricultura francesa se encuentra desde hace años en un estado de transformación y que ha sufrido mucho justamente las transformaciones desarrolladas por las buenas prácticas de la Unión Europea, pero el estado de crisis en la cual se encuentra el sector agroindustrial francés no tiene absolutamente nada que ver con el Mercosur, porque el acuerdo con el Mercosur no entró en vigencia. En segundo lugar, si tomamos una de las cuestiones, uno de los sectores de los cuales se habla respecto de la inundación de productos del Mercosur, te puedo decir que la cuota en términos de carne no alcanza ni al 1% del consumo de carne que hay actualmente en Europa, con lo cual esta inundación de productos es más una caricatura que se hace que una realidad. Y por último, también déjame explicarte que en el proceso de transformación que están llevando adelante los países del Mercosur, se están adaptando estas producciones agroindustriales a las buenas prácticas tanto de la Unión Europea como de la OCDE en lo que tiene que ver con productos que no vengan de la deforestación. Nuestros países están completamente alineados con el Pacto de París y se está trabajando también en toda la trazabilidad
de la cadena de valor. Es decir, que en vistas a la puesta en marcha de este acuerdo, desde Argentina, desde Brasil, desde Uruguay, desde Paraguay, y cuando termine de reunirse también Bolivia al conjunto, estaremos hablando de una transformación que se está realizando justamente para poder llegar a los mercados europeos con la misma calidad de estándares que le exigen a los productores europeos. Yo quiero integrar a esta conversación a Gonzalo Olegini, internacionalista, profesor de integración económica, globalización y acuerdos comerciales, para conocer, por supuesto, la perspectiva desde el Uruguay. Estamos con Marcelo Scaglioni, con la perspectiva argentina. Yo quiero saber, Gonzalo, ¿cuál es la perspectiva en Uruguay a este acuerdo de Mercosur-Unión Europea? Bueno, para el Uruguay creo que es un punto importante llegar al acuerdo. Uruguay hace mucho tiempo que está pidiendo avanzar en lo que es el bilateralismo desde el Mercosur. Lamentablemente eso no ha sucedido, pero bueno, creo que esto es una buena señal, y el Uruguay, por su estructura productiva y por la actualidad que tiene la estructura productiva del Uruguay, algo que planteaba recién Marcelo, el tema de los niveles de calidad en la producción, y voy a hablar del caso Uruguay, obviamente. En Uruguay tenemos, por ejemplo, caminos de calidad a través de la trazabilidad, que hay empresas en Europa que no lo tienen. Entonces, el discurso básicamente en contra de la calidad y de la cantidad, yo creo que no tiene asidero, porque, como muy bien decía Marcelo, cuando uno agarra cualquiera de los productos, azúcar, carne de pollo, suino y la propia carne vacuna, las cuotas de ingreso al mercado europeo no contemplan, están entre el 1 y el 3% del mercado europeo. Es difícil pensar que alguien quiebre porque tenga ese ingreso en el mercado, por lo cual creo que hay un poquito más de teatralización de lo que realmente puede impactar el acuerdo, por lo menos en el inicio, ¿no? Ahora, aquí hay un componente grave. ¿Y por qué los tenemos a ustedes dos en el programa? Hay un paralelo en las visiones actuales entre Argentina y Uruguay del Mercosur. Yo quiero que revisemos a continuación las declaraciones que esta semana ofrecía el presidente de Argentina, Javier Milei, pidiéndole al bloque mayor libertad para explorar acuerdos económicos. Esto decía: nuestra presidencia explorará un régimen de mayor flexibilidad y autonomía comercial para los integrantes del bloque, para que cada uno pueda entablar acuerdos comerciales que le resulten convenientes, que cada país pueda determinar hasta dónde sí y hasta dónde no. A ver, aquí hay aparentemente dos visiones opuestas, porque por un lado el bloque del Mercosur, que ha presidido también el Uruguay, estaba pujando por este acuerdo mancomunado, este acuerdo en conjunto con la Unión Europea, mientras por el otro el presidente Javier Milei, digamos que promovía más opciones bilaterales, acuerdos bilaterales más que este acuerdo en conjunto. Marcelo, ¿la Argentina de Javier Milei se aleja de los principios del Mercosur? Marcelo, ¿me estás escuchando? Bien, vamos a restablecer la llamada, pero también tenemos a Gonzalo Olegini desde Uruguay. Gonzalo, ¿ustedes ven fracturas en el Mercosur por las posiciones de Javier Milei, que a propósito se había ausentado de la anterior cumbre del Mercosur, pero que en esta sí lo vimos? Discrepo un poco en lo que tú estás planteando. El Uruguay hace 10 años viene planteando la flexibilización y la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales. Ha sido el único país que se ha embanderado con eso. Damos la bienvenida a que la Argentina hoy se sume a esa posición, porque Uruguay la planteó todo este gobierno en estos prácticamente 5 años, y obviamente Uruguay también cree en la negociación Mercosur. Quizás ahí esté la diferencia más grande con Argentina. O sea, Uruguay quiere, si hay un camino bilateral que se pueda realizar, y si hay un camino de negociación con Mercosur, también. Capaz que ahí esté el matiz entre Uruguay y Argentina, pero Uruguay quiso negociar un acuerdo con China y fue bloqueado básicamente por el gobierno argentino anterior, ¿no?, del presidente Fernández, y también por Brasil, y ese acuerdo, esa negociación ni siquiera se pudo prácticamente empezar entre Uruguay y China de un acuerdo bilateral. O sea que el camino bilateral para Uruguay es uno de las posiciones que Uruguay tiene. Hoy vamos a tener, o mejor dicho, el próximo año un nuevo gobierno, y seguramente tenga una estrategia diferente a la actual, pero básicamente esa era la posición del Uruguay, ¿no?
Gonzalo, muy cierto. En todo caso, pues sí ha habido un choque entre la Argentina de Javier Milei y el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, precisamente por esa divergencia. Un Javier Milei que está buscando más acuerdos bilaterales, mientras de pronto en Brasil se está pidiendo una mayor cohesión. Marcelo, ¿tú ves que se está alejando quizá Javier Milei de este bloque del Mercosur? Porque en todo caso, pues terminó asistiendo en esta cumbre. No había asistido a la anterior cumbre en la que recibió un regaño del presidente Luis Lacalle Pou del Uruguay. Bueno, mira, en realidad tenemos que tener en cuenta que el Mercosur en su plano económico y comercial no está funcionando para ninguno de los países miembros. De hecho, el presidente uruguayo, Lacalle Pou, fue uno de los principales impulsores de un acuerdo con China. Y en este sentido, la expresión del presidente Milei en la última cumbre del Mercosur es la necesidad de salir de una carcasa en la cual el Mercosur se encuentra actualmente, porque hoy el Mercosur es uno de los 25 bloques comerciales del mundo, pero es el más cerrado de esos 25 bloques comerciales. Necesita una flexibilidad para que se puedan alcanzar nuevos tratados comerciales, ya sea con China, como preconiza el presidente uruguayo, o con Estados Unidos, como preconiza el presidente argentino. Lo que está claro es que para poder integrarse a este mundo tan complejo, a este mundo en guerra, en donde hoy hay una necesidad de energía debido a la guerra en Europa, hay una necesidad de alimentos también derivados de las guerras en Medio Oriente y en Europa, hay una necesidad de minerales críticos necesarios para la transición hacia la electromovilidad, hay una necesidad de una mayor economía del conocimiento. Estos 4 motores del crecimiento en América Latina son también grandes soluciones a los problemas del mundo, y para eso es necesario un Mercosur renovado, un Mercosur más dinámico y que salga justamente a integrarse con el resto de los actores para poder afrontar estos desafíos. Eran las opiniones de nuestros expertos invitados desde Argentina. Marcelo Scaglione, especialista en política, cooperación y desarrollo internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer.